Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Daniel Cardiel González y esta exposición va a tratar de la vigilancia epidemiológica. Bueno, en la vigilancia epidemiológica existe el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que como médicos nosotros vamos a tener que notificarles en, a la hora que nosotros tengamos un caso especial o un caso para notificar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál, cuál es la definición de la vigilancia epidemiológica? Es la observación sistemática de padecimientos y riesgos. Eso quiere decir que se hace una observación sistemática de, de, de un padecimiento y de los riesgos que conlleva contraer ese padecimiento. ¿Cómo lo es? Lo podría ser una enfermedad. La enfermedad mm, podría ser la diabetes. La diabetes, ¿qué riesgos podría llevar? Pues la diabetes podría llevar a que a la larga, como es una enfermedad de desgaste, podría llevar que tenga una insuficiencia renal crónica. Ya con su insuficiencia renal crónica, ese sería un riesgo, el cual la, la sistema de vigilancia epidemiológica tiene que llevar cuáles son los riesgos de padecer ciertas enfermedades, y también cómo podría evitarlo o cómo podría controlar esos casos mediante estudios de cómo se lleva a cabo esos o por qué se llevan a cabo esas infecciones, si estamos hablando de un agente biológico o de los factores de riesgo o los factores determinantes de alguna enfermedad, como serían la herencia genética para una enfermedad como lo podría ser la diabetes, la obesidad, la hipertensión, enfermedades crónico-degenerativas, que son muy distintas, la etiología es muy distinta a las enfermedades infectocontagiosas. Pero todo esto sirve y es necesario en y recae completamente en la observación sistemática de los padecimientos y los riesgos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos de la vigilancia epidemiológica. ¿Cuáles son los retos que tiene que cumplir la vigilancia epidemiológica? Podrían ser, son muchos objetivos o muchas cosas por las cuales se tiene que trabajar mucho para, para que ya no haya tantas, una mayor tasa de, de mortalidad, disminuye una tasa de mortalidad por alguna infección o por algún padecimiento. Pero también hay otros que, que podría ser que no los conocemos, como una enfermedad emergente o una enfermedad que nosotros ya creíamos extinta. Bueno, ¿cuáles son? Es la prevención. La prevención es lo más importante. Bueno, para mí sería lo más importante en la salud pública. Yo vería a prevención como algo fundamental, como una piedra angular tal vez de la salud pública. Es en lo que más se tiene que trabajar en la salud mundial, no solamente en la salud en México, sino en la salud mundial, porque claro, ya no solamente convivimos o no solamente podemos convivir con una persona de un mismo, o sea, no solamente los mexicanos convivimos con personas que no han salido al extranjero, convivimos podemos viajar a cualquier parte del mundo y podemos traer enfermedades de cualquier parte del mundo, como nosotros, bueno, como yo en particular creía que el COVID estaba muy lejos, que nunca o muy difícilmente iba a llegar a México. Y creo que nuestros planes
nuestros planes que adoptó nuestro gobierno no fueron los óptimos y también se confiaron mucho con respecto a la prevención. Nunca hicieron un plan de prevención a las personas que llegaban del extranjero o que podrían padecer la enfermedad. Nunca lo tomaron en cuenta y dejaron que esas personas que ya estaban infectadas entraran al país e hicieran brotes de la enfermedad. Y entonces la prevención es sumamente importante para para lo que significa la epidemiología, no solamente en la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica ayuda muchísimo a la prevención antes de que, antes de que pueda haber una epidemia. Entonces, la prevención, ¿cómo funciona? Prevención es específica. Hay una prevención específica a cada uno de los padecimientos por los cuales vamos a, o queremos tratar o que queremos prevenir más bien, que sería el control de las enfermedades, que esto lleva a un monitoreo estadístico. Tiene que haber un monitoreo estadístico para que nosotros nos ayude a ver si nuestro control de las enfermedades ha sido bueno o no ha sido bueno. Si nosotros en la vigilancia epidemiológica podemos ver si alguno de los planes que se han ejercido en la población ha sido bueno. Por ejemplo, si nosotros hacemos una campaña de lavado de manos, podríamos ver que, que hubiera una disminución conforme al control de enfermedades y al monitoreo estadístico, una disminución en enfermedades, no sé, como la diarrea, ¿no? La diarrea producida por bacterias, no sé, podría ser E. coli. Entonces, nosotros veríamos una disminución estadística de los casos por, por una infección gástrica. Entonces, nosotros veríamos una disminución de esos casos. Y por eso tenemos que nosotros llevar un buen control de esas enfermedades. Porque si nosotros llevamos un buen control, nosotros podemos hacer una buena evaluación de las decisiones que nosotros hemos tomado y de esta manera podemos beneficiar la salud en la población. Bueno, las siguientes serían las decisiones. Son los datos necesarios para decidir en qué se invertir el dinero. Bueno, entonces nosotros vemos que puede haber porcentajes en el monitoreo estadístico de que se presenta más una enfermedad. Entonces, lo que nos sirve esto, el monitoreo estadístico, es para tomar una decisión en qué con respecto a qué enfermedades se presentan más, a qué enfermedades se presentan más, y así nosotros decidir tomar una buena decisión en qué cosas se tiene que invertir el dinero y no invertir en cosas innecesarias, como por ejemplo, nosotros queremos invertir en la creación de un hospital oncológico y lo queremos poner en la Sierra de Coahuila. Entonces, nosotros lo queremos poner ahí, pero nos damos cuenta con el monitoreo estadístico que ahí no es necesario poner un hospital oncológico porque la mayoría de personas no padecen cáncer o hay un número muy bajo de personas que no presentan cáncer, que no padecen cáncer. Entonces, gracias al monitoreo estadístico, nosotros nos podemos dar cuenta de qué es lo que necesita la salud pública. Y nos podemos dar cuenta que eso no es necesario invertir ese dinero a la creación de un hospital oncológico en esa zona. Pero nos damos cuenta también, gracias al monitoreo estadístico, que
en Nayarit, en Tepic, hay un aumento de casos de oncológicos. Entonces, gracias a eso nos podemos dar cuenta que en lugar de construir el hospital oncológico en Coahuila, nosotros lo podemos construir en Tepic. Y esto es gracias al control y monitoreo estadístico. Pero nosotros nos tenemos que ayudar no solamente a una atención clínica para tratar las enfermedades. Por eso existe la prevención y por eso es la prevención. Tenemos que invertir en prevención, que a la hora de que tú inviertes en la prevención, te ahorrarías construir muchos hospitales y también tener o tener que pagarle a muchos médicos, a muchos enfermeros, a los recepcionistas, a los trabajadores sociales. Entonces, sería una clase de ver como las ventajas y las desventajas de poder invertir en la prevención. Que la prevención, hasta el último, te daría mejores beneficios, muchas ventajas que atribuyen a que ya no se presente esta enfermedad, a que ya no se presenten varias enfermedades, por lo cual ya no tienes que invertir tanto dinero anualmente en la salud, solamente tienes que invertir dinero, lo necesario, a la prevención, a que las personas tengan una mayor cultura en la salud y así ellas mismas se puedan cuidar y de esta manera se puedan ahorrar mucho dinero que pueden invertir en otro fin. Bueno, la utilidad. La utilidad, existe el Sistema Nacional de Información en Salud, que el Sistema Nacional de Información en Salud recaba la información de esto, de morbilidad. ¿Qué tantas personas o de qué se enferman las personas a la hora de padecer una enfermedad infectocontagiosa? ¿Mm? Por ejemplo, podría tener una enfermedad como se me viene a la mente ahorita Zika. Entonces, ¿cuántas personas están enfermas de Zika? Que Zika es una enfermedad infectocontagiosa. Entonces, ¿cuál es el número de casos confirmados de Zika? Y eso lo guarda el Sistema Nacional de Información en Salud. Y de las crónico-degenerativas, como podría ser, ¿cuántas personas hay en México que tienen diabetes? Entonces, las enfermedades crónico-degenerativas, como lo son la diabetes, la insuficiencia renal, la obesidad y muchas más. Y la mortalidad general también y la mortalidad materno-infantil. Que estos son dos índices que se toman mucho en cuenta a la hora de ver qué tanto está desarrollado un país. Son índices muy importantes para ver esto. Que todos son índices muy importantes, tanto como la morbilidad, la mortalidad y los casos especiales que pudieran ser. En los casos especiales, las enfermedades controladas, que las enfermedades controladas son em, como la influenza, que la influenza ya se sabe que si tú haces una buena campaña de vacunación en los meses de septiembre, octubre, para entrando otoño e invierno, tus números, tus casos totales de la influenza van a bajar mucho gracias a que tú vacunaste a tu población. Los erradicados serían como la enfermedad de la poliomielitis. Esa enfermedad ya está erradicada y está erradicada gracias a la vacunación, a los planes de vacunación. O una enfermedad nueva que hace un año nosotros veíamos como una enfermedad nueva a, al COVID-19. COVID-19 hace un año era una enfermedad nueva,
que se tuvo que hacer el proceso de reconocer qué virus era, la tipificación, ver cuáles riesgos contribuía el tener esta enfermedad y varias cosas que son muy importantes a la hora de tener los datos. Bueno, y los sujetos de vigilancia. Como ya les había explicado al inicio, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, lo que rige todo esto. Hay 3 tipos de notificaciones al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que son la inmediata, la semanal y la mensual. En estos hay un estudio de caso, que esto es médico, que es clínico, que es un formulario que viene en los manuales de la vigilancia epidemiológica, que indica la información que se debe recabar dentro de los manuales de la vigilancia epidemiológica. Y pues es muy importante en enfermedades infectocontagiosas como es el COVID. La primera vez que se tuvo registro de una persona enferma aquí en México, se tuvo que llenar un formulario para mandárselo al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y que lo tuvieran en sus datos, que ya había una persona infectada con COVID. Entonces, el estudio de brote. Esto ocurre cuando 2 o más casos están epidemiológicamente relacionados. Por ejemplo, a esa persona la primera persona, el primer paciente que fue aquí en México, pues podríamos decir que ese paciente pudo convivir con su familia y algún familiar pudo haber tenido también los mismos síntomas del COVID. Y eso nos podría orientar a que esos 2 casos están epidemiológicamente relacionados y también se tienen que se tiene que notificar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica, su jurisdicción sería hacer un estudio de brote, el cual nos daría que esos 2 casos sí están relacionados y que tenemos que tener cuidado. Y hacer, bueno, notificar a los sistemas de epidemiología para hacer planes de prevención y que no haya un brote masivo en un país o en una población definida. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.